Buenas tardes, compañeros y compañeras. Somos del grupo C de la materia de bioestadística de la carrera de enfermería de primer semestre. Nuestra docente es la licenciada Giovanna Mendoza. Mi grupo está integrado por mi persona, Marlene Herrera Villagómez, Nieves Grajea Jaldín y Natalia Pérez Morales, Alicia Juan Caracá, Clara Flores Jiménez. Nuestro tema es exploración, presentación de datos y recolección de datos. Yo le voy a hablar del proceso estadístico. El proceso estadístico son pasos que sirven para resolver un problema donde interviene una variable estadística. Como número uno vamos a tener el planteamiento del problema. Como número dos, la determinación de la variable, tan las cualitativas como saber el color de ojos o de pelo, las cuantitativas, peso o altura. La discreta como saber los valores finitos y las continuas como saber los valores infinitos. Y agrupados en intervalos y no agrupados. Los tres vamos a tener eh, la identificación del colectivo, que puede ser una población o muestra, tamaño de la población o representación de la muestra. Como número 4 vamos a tener la recogida de la información, que puede ser de forma directa a través de encuestas y de forma indirecta a través de censos o historias clínicas. Como número 5 vamos a tener la organización de la información, que puede ser a través de tablas, ya sea simple o de doble entrada. También en gráficas, que puede ser en diagramas de barras, histogramas y sectores. Como número 6 vamos a tener los parámetros estadísticos o covarianza. Los parámetros estadísticos son los valores de la variable que sirven para presentar la serie estadística resumida en pocos datos unidimensionales o bidimensionales. Están los centrales y los parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión miden la heterogeneidad de una muestra. Normalmente se utilizan para comparar dos o más series estadísticas que tienen igual medida o muy parecida. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la variante. Y como número 7 vamos a tener el análisis y conclusión del proceso estadístico. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Nieves Grajeda Jaldín. A mí me tocó exponer organización de datos estadísticos. Al organizar la información, siendo el dato el material que se debe procesar, es decir, la materia prima de la estadística, el primer paso es entonces la recolección de datos, para lo cual se emplean diferentes técnicas como la entrevista personal, el cuestionario. Los datos pueden clasificarse cualitativos y cuantitativos, tabla de cuadros o gráficos, ordenarlos y clasificarlos, cuadro o tabla numérica. La tabla consta de 5 partes fundamentales. 1. Título. Presenta de forma situada la materia que trata el cuadro. 2. Columna matriz. Colocada generalmente a la izquierda, es la primera columna del cuadro y contiene algún atributo de la población estudiada. 3. Encabezamiento. Generalmente es la primera fila y en ella
Identifican los atributos o características que se refieren en la columna. Cuerpo, 4. Corresponde a los datos estadísticos principalmente dichos. 5. Fuente. Acá debe establecerse la fuente de la cual se obtiene la data, solo se omite. Si el recopilador de los datos es el autor. Para Agdam en 1994, las tablas estadísticas pueden ser de dos tipos, simples y complejas. La primera se refiere a observaciones independientes entre sí. La segunda a datos de características independientes entre sí. Ejemplo, tabla 1. Nacidos vivos por departamento de Bolivia en el año 2000. La Paz, 14.600. Sucre, 2.500. Oruro, 1.850. Santa Cruz, 25.219. Beni, 13.437. Total, INE, Instituto Nacional Estadístico, 57.606. La tabla 1 puede ampliarse como para incluir su clasificación del tipo de atención de parto, como se muestra en la tabla 2. Nacidos vivos según tipo de atención por el departamento de Bolivia en el año 2000. Por ejemplo, en Santa Cruz, atendidos por médicos, 15.195. Partera, 3.852. Sin atención, 172. En total, nacidos vivos, 25.219. El resumen de los datos se simplificará con la preparación inicial de la tabla muestra. Clasifican los datos disponibles. Clasificación cruzada y datos relativos a una variable pueden obtenerse fácilmente sin necesidad de recurrir a los datos originales. A partir de una tabla muestra, como se muestra en la tabla 3. Se puede determinar la población total. Inciso A, la población femenina. Inciso B, la población femenina de edad fértil de 15 a 49 años de la zona urbana. Inciso C, rural. Inciso D, etc. Es Natalia Pérez Morales. Yo voy a continuar con el tema y le voy a hablar acerca de las variables estadísticas. La variable estadística es una magnitud que varía, pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Por ejemplo, el color de pelo, el examen de alumnos y el sexo masculino y femenino, cuánto hay en el colegio, cuántas mujeres hay y cuántos varones hay. Y también lo que existe la estatura. Los tipos de variables. Existen 3 tipos de variables que son las variables cuantitativas, las variables de intervalos y las variables categóricas. Las variables categóricas se dividen en 2 ramas de variables que son las variables nominales y las variables ordinales. Las variables cuantitativas son las más comunes en el estudio estadístico y varían su magnitud. Podemos distinguir 2 tipos. La variable discreta, es decir, no el número de hermanos, y la variable continua es aquella que se puede tomar los valores comprendidos, por ejemplo, las estaturas de nuestros amigos. Las variables categóricas. Las variables categóricas se dividen en 2 ramas, que son las variables nominales. Son aquellas que no pueden ser medidas o clasificadas en magnitud cuantitativa.
Por ejemplo, los colores como el color negro, el naranja o el amarillo. Y las variables ordinales son aquellas que siguen una jerarquía, por ejemplo, la clase alta, la clase media y la clase baja. Las variables de intervalos nos permite expandir el radio de las variables numéricas. Por ejemplo, el promedio de ingreso semanal de un grupo de estudiantes ya puede encontrarse entre $30 y 3 intervalos, que a veces es más útil que el dato único que nos brinda la medida. Por ejemplo, tenemos lo que es de la medida de intervalos de la temperatura en grados centígrados. La relación de variables. La relación de variables existen dos variables, variable dependiente y variable independiente. La variable dependiente son las que cambian debido a que otra variable o variable han cambiado de acuerdo con un tipo de relación o ya sea dada entre ambas. Y las variables independientes son las que cambian sin depender del cambio de la otra, ya pueden ser manipuladas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen y le voy a hablar cómo es la variable dependiente y la dependiente. Por ejemplo, si compramos una pizza, la pizza vendría a ser lo que es variable independiente y el dinero, el precio, vendría a ser lo que es la variable dependiente. Y las variables neutras son las que no están relacionadas con ninguna otra magnitud. Y las variables discretas son las que entre dos valores aproximados entre sí toman a su vez un número infinito de valores. Por ejemplo, la persona, o ya sean 4 personas o 5 asientos. Por ejemplo, la variable discreta podría ser en un experimento llamar a 5 clientes. Su variable vendría a ser la cantidad de clientes que hacen el pedido. Y aquí tenemos los valores posibles, ya sea entre 5, 4, 3 o 2 personas. Las variables continuas son las que pueden tomar un número de valores muy grandes. Por ejemplo, la hora, la temperatura, la distancia y la velocidad. Eso es todo. Mi compañera va a continuar con el tema. Buenas tardes, continuando con el tema. Mi nombre es Alicia Huancaraca. La parte que continúa con el tema es registro y recolección de datos. Metodología para la recolección de datos. Esto se refiere al método utilizado para obtener diferentes datos estadísticos. El uso de registro administrativo. A través de esto se puede recoger información completa, por ejemplo, formulario, ficha, registro médico y planillas de registro. Obtención directa de los datos. En este caso se observa diferente recolección para obtener una información correspondiente. Por ejemplo, censo o enumeración completa, enumeración por muestreo. También encontramos lo que es estadísticas derivadas o productos estadísticos, recopilación estadístico. En esto se refiere a la publicación de resultados producidos a partir de otras estadísticas. Gráficamente se presenta la distribución porcentual de las operaciones en estadísticas levantadas en el año 2020 según el tipo de metodología. ¿Cómo está, Licen? Mi nombre es Clara Flores Jiménez, soy del grupo C y me tocó exponer la parte del sistema de recolección de datos. La recolección de datos se refiere a una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el análisis para desarrollar
los sistemas de información como ser la entrevista, la encuesta, la información, el cuestionario, la observación y el diagrama de flujo, el diccionario de datos. Todos estos se aplicarán en algún momento con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja y se utilizan para completar el trabajo y asegurar una investigación completa. ¿Qué es la entrevista? La entrevista la utilizamos para recabar información de forma verbal a través de preguntas. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se realiza cara a cara con la persona y obtener información acerca de las necesidades que puedan pasar y cómo ayudarlas. ¿Qué es preparación de la entrevista? Determinar la posición que ocupa la organización, preparar las preguntas que se plantean y los documentos necesarios, fijar un límite de tiempo y una fecha para la entrevista, elegir el lugar donde se realice la entrevista. ¿Qué es la encuesta? Se usa para describir un método de información de una muestra de individuos. Por ejemplo, se realiza antes de una elección, ya sea presidencial o municipal, para determinar el porcentaje de votos que tiene cada candidato. Preguntas en una encuesta. Se pueden clasificar dependiendo a la clase de pregunta que se le va a realizar a la persona, ya sea de salud, pobreza, violencia familiar y muchas otras preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas como también cerradas. ¿Qué es el cuestionario? Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista, de los cuales existen dos formas de cuestionarios que son el cuestionario abierto y cerrado, los cuales el cuestionario abierto se aplica cuando se requiere conocer las opciones y experiencias generales de la persona, mientras el cuestionario cerrado se aplica cuando se limita las respuestas posibles de la persona interrogada, siendo cuidadoso en las preguntas que se le realiza a la persona. La observación es otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, que la realiza para observar a las personas cuando efectúan su trabajo. ¿Qué es un gráfico para variables cualitativas y cuantitativas? Los gráficos están formados por diagramas de barras simples, diagramas de barras compuestas, diagramas de barras agrupadas o apiladas, diagramas de sectores circulares, pictogramas, histogramas, polígonos de referencia. Muchas gracias, Licen.